En cualquier momento, entonces, estamos ya transmitiendo a través de Facebook Live. Muy buenas noches a cada uno de ustedes, mis hermanos. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión de estudios bíblicos en esta semana, en este día jueves ya. A veces sentimos que se pasa muy rápido las horas, los días, las semanas. Siempre estamos ocupados y preocupados de muchas cosas, pero en lo que más nos ocupamos es en las cosas del Señor, porque todos los días tenemos diferentes hermanos que nos traen un tema interesante nuevo. El día de hoy con nuestro hermano Sergio Pino, entonces, que nos va a traer otro tema tan interesante como los que hemos escuchado anteriormente, entonces, durante la semana. Y bueno, vamos entonces a tener una oración a nuestro Padre Celestial sin antes mencionarles, sí, que esta sesión de estudios bíblicos está siendo transmitida a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez y por supuesto también será subida posteriormente al término de este estudio a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que si quieren compartirla, si quieren volver a revisarla, estudiarla, entonces pueden hacerlo ahí también. Voy a pedir en esta ocasión a nuestro hermano Rigoberto, ¿cómo estamos para una oración? Benito, buenas noches. Buenas noches, hermanita. Hermano, por favor, si pudieran Ay, incluir en la oración a la hermana Luz y su esposo Oscar Romero. a la hermana Luz y su esposo Oscar Romero. Gracias. Muy bien. Ahí nuestro hermano Rigoberto nos va a hacer el favor entonces de tomar nota para la petición de oración en esta ocasión. Bien. Por ¿Alguna otra favor, petición de oración? Sí. Ernest, a la hermanita Ana María Pavón, por sus Ah, por la ojitos que le van hermana a operar. Ana Ana María María Pavón, que Pavón, la van a operar. Ya, ok. sí, a la esposa del hermano Miguel Valle. Ah, Miguel del Valle, de allá de El Salvador. Sí, Sí, muy bien. sí, gracias. Y gracias, hermanita, Gracias. muchas gracias. ¿Ella es Ana María Pavón? La esposa del hermano Miguel de allá de El Salvador. Me olvidé el apellido. Miguel Pero Valle, Miguel del Valle, exactamente. Valle. ya, pero Algo ¿ella por es ahí. esposa del hermano Miguel? Sí, así es. La hermana Ana María Pavón. Ya, Claro, perfecto, sí la tengo. así Ya, es. Buenas hermano. noches, mis hermanos. Buenas noches, Bendiciones. Estoy por hermanita. acá. Gracias, hermanita, por estar ahí. Muy buenas noches. Vamos entonces a tener la oración. El hermano Rigoberto nos va a guiar entonces antes de comenzar a escuchar el Hermanitos, estudio bíblico del día de hoy. hermanito, Amén, hermano. Oh, A ver, disculpe. hermano hermano, Usuario. hermanito, yo quiero dar gracias a Dios por un hermano que vamos a tener el martes, una visita al hermano Rubén Amador, que Dios lo guarde y lo bendiga, está por Piura, lo tendremos acá en nuestra casa, la hermana Marisa creo que también va a venir con el esposo, entonces vamos a tener esa Muy bien. bendición que es de parte de Dios. Rubén Carlos Amador, me acuerdo de él. Ya, hermanita, Rubén muchas Rubén, Amador, gracias. Rubén Amador. Sí, Rubén sí, Amador. sí. Sí, Rubén Amador vendrá el martes, lo tendremos acá a las 4 de la tarde, vamos a tener estudio con él. Entonces, dar Ya, gracias hermanita. a Dios y que el Señor lo guarde y lo Muy bien. proteja. Amén. Ya, Bueno, Gracias, hermanita. Bueno, vamos Padre, entonces a comenzar entonces con la oración para no tener más retrasos. Oremos, ya. hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, Padre Dios, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, agradeciéndole en primer lugar estos minutos que logramos apartar, mi Dios, para dedicarlo a las cosas que son del reino. Queremos decirle, mi Dios, que estamos en este instante dispuestos a recibir la enseñanza, la exhortación que usted puede entregarnos por intermedio de nuestro hermano Sergio, a quien usted en su amor hoy día le ha premiado, mi Dios, con ser el predicador de esta tarde. Queremos agradecerle por ello, oramos por él y por su familia y especialmente por su mamá. Queremos pedirle en su amor que pueda recordar todos los textos que ha estudiado nuestro hermano y ponerlos con claridad para poder así edificarnos en su palabra. Padre Celestial, le damos gracias por todo lo que nos ha proveído en el transcurso de la semana. Estamos bien de salud, gracias a Dios. Hay hermanos, por cierto, que necesitan la oración, como es el caso del hermano Oscar Romero y su esposa, que están pasando alguna situación incómoda. Le imploramos en su misericordia, Padre Dios, que usted sea propicio a ellos, obrando en su favor de tal manera que ellos puedan sentir sus caricias, mi Dios, y puedan a la vez, Padre Celestial,
recuperarse de sus malestares. Queremos darle gracias por ello, porque sabemos que usted siempre nos oye, mi Dios, y que sus oraciones, nuestras oraciones llegan a su presencia. Queremos también orar, mi Dios, en esta hora por Ana María Pavón, esposa de nuestro hermano Miguel, y por el hermano Rubén Amador, que estará en la congregación donde nuestra hermana Liz Lari es miembro. Queremos pedirle que en su amor usted les bendiga ricamente y que la exposición de su palabra que presentará nuestro hermano Rubén Amador pueda ser edificante para cada uno de ellos y pueda saciar muchas ansiedades en la zona de las personas que le necesitan. Padre Celestial, queremos darle gracias y orar también por todos aquellos hermanos que se conectan a Facebook, para que también ellos puedan ser edificados y bendecidos en su palabra, mi Dios, y les rogamos que por misericordia se quede junto a nosotros, nos ayude, mi Dios, para tener la mayor atención posible a este sermón, a este estudio que nos traerá nuestro hermano, para poder así crecer y conocerle más, mi Dios, y amarle más en cierta manera, para poder, mi Dios, ser buenos instrumentos en sus manos y mejores cristianos cada día. Le damos gracias, Padre Celestial, y le rogamos estos favores siempre por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, nuestro poderoso y buen Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto. Y la palabra de Dios debe ser anunciada. El día de hoy será anunciada por nuestro hermano Sergio Pino, quien ha traído un lindo tema para ahora que nos va a presentar. Así que vamos a dejarlo entonces con el micrófono. Hermano, que Dios le bendiga. Adelante usted. Muy bien, muchas gracias, Enes. Muchas gracias a Dios y a cada uno de los hermanos que hoy día se da cita para el estudio de la palabra. Voy a tomar sí, una lección que tiene que ver acerca de la exposición de la palabra de Dios. Y cuando hablo acerca de la exposición de la palabra de Dios, quiero remontarme a decir que en la vida todos tenemos algunas, y por no decir muchas, responsabilidades diarias. Desde que somos niños en adelante asumimos ciertos roles y además ciertos derechos. También es cierto que tenemos dentro de estos roles las responsabilidades como dentro del matrimonio, la educación de nuestros hijos, el cuidado que implica una familia y que me dice todo aquello que tiene que ver con el trabajo y sucesivamente, así si pasamos a recordar responsabilidades, tenemos muchísimas dentro del desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, quisiera también hacer un punto diciendo que en la vida espiritual también existen ciertas responsabilidades y creo que la más importante de ellas es precisamente la predicación de la palabra de Dios. Ahora, ¿quién debe predicar la palabra de Dios? Creo que todos entendemos este punto, no es necesario estarlo refiriendo quienes deben predicar la palabra de Dios, no es necesario ni siquiera abordar aquello. Sin embargo, una cosa que hoy vamos a aprender y me gustaría estar desarrollando durante el tiempo de mi lección es que existe un compromiso muy serio y eso es desarrollar la obra de Dios. No solo porque es un mandamiento que Dios nos ha dado, no solo porque es un acto de agradecimiento, como haber recibido de la salvación, de la gracia y bueno, como un agradecimiento vamos a hacer aquello, sino porque por las consecuencias que esta labor nos brinda desde el punto de vista de Dios, el predicar el evangelio. Ahora, hemos estado, y precisamente me llevó esta lección a desarrollarla porque hemos estado más de 4 años en la plataforma y más tiempo que hemos sido cristianos, algunos muchos más, otros menos quizás, pero hemos escuchado suficiente como para sentirnos en la capacidad como para poder visualizar la necesidad que hay de predicar el evangelio de Dios. No solamente el hecho de podernos instruir, sino que también compartir lo que se nos ha instruido. Y eso es el punto que yo quisiera enfocarme en esta tarde. Cuando aceptamos la palabra de Dios, ello ha traído para nosotros una cantidad innumerable de gloriosas bendiciones espirituales. Desde todo punto de vista hemos sido altamente bendecidos de parte de Dios. Pero también trajo un compromiso y que no es un compromiso opcional al cual yo quisiera recibirlo o dejarlo. El compromiso que hemos recibido de parte de Dios
es la predicación de la palabra de Dios, que ésta debe ser difundida y advertida al impío acerca de las situaciones o de los peligros que él corre en la medida de no obedecer la palabra de Dios. Y sobre eso estaremos desarrollando esta tarde la lección. La importancia está en que Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. Y fíjate que me voy a tomar de un texto que está ya en el libro de Ezequiel, que me va a servir de una dirección, de un ejemplo, para darme cuenta de lo importante que es entonces esta labor de predicar el evangelio. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, uno de los profetas mayores, y en el versículo 16 en adelante, Dios va a dar una advertencia precisamente a Ezequiel con respecto a la dirección que el pueblo de Israel debería tomar. Y Dios le hace presente, o sea, no solamente que él debe anunciar la palabra para poder salvar al impío, sino que en cierto sentido él también iba a ser culpable del hecho de no advertir al impío acerca del peligro en el cual él se encontraba. Entonces, esto tiene una doble dualidad, o sea, es tan responsable el que recibe la palabra como aquel que debe predicar la palabra. El hecho de no predicar la palabra va a traer entonces consecuencias, según lo que vamos a desprender de Ezequiel capítulo 3 en el versículo 16 en adelante. Dice así, estoy leyendo Ezequiel capítulo 3, verso 16. Sucedió que al cabo de 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigan la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Verso 19. Pero si tú has advertido al impío y éste no se aparte de su impiedad, ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma. Y cuando el justo se desvíe de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no le serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Verso 21. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu alma. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Ahora, una vez que Ezequiel había recibido esta experiencia gloriosa de parte de Dios y había él quedado claro acerca del poder, de la autoridad de nuestro Dios y había entendido acerca de los planes que Dios tenía para este pueblo de Israel, pues entonces él tiene que asumir un liderazgo. Unos días atrás hablamos acerca de eso. Y una vez que ha meditado en ello, estos 7 días, dice, es llamado por Dios. Ezequiel es llamado por Dios. Y hay una palabra interesante que allí el texto me desprende, que está precisamente en el versículo 17. Dios está colocando a Ezequiel como un centinela. Dios está diciendo, hijo de hombre, te he puesto por centinela. El centinela precisamente era la persona que debía advertir el peligro. Era la persona que debía entonces estar atento a aquello y tocar trompeta en el momento que el problema se estaba viniendo encima. Pero déjame decirle que el texto me va a enseñar que hay cierta responsabilidad del oyente y también de aquel que va a advertir el peligro. Entonces, Dios está diciendo a Ezequiel que él va a ser un centinela para la nación de Israel, advirtiéndole el peligro que habría de venir. La palabra también en algunas oportunidades, o en algunos pasajes se traduce como atalaya. ¿De dónde viene esto?
En los días del Antiguo Testamento, las ciudades eran amuralladas. Entonces, en ellas se construían altas torres donde se instalaban estos hombres a vigilar a distancia para advertir entonces la presencia de algún enemigo. Y ellos entonces debían advertir tocando trompeta para que la gente entonces se pudiese resguardar de su propia vida y de la vida misma de este centinela. Fíjate que en el capítulo 33 del mismo libro, capítulo 33 del libro de Ezequiel, verso 1 al 6, nos describe allí entonces la particular labor que este centinela tenía. Y era precisamente de advertir. Es un trabajo que va a impedir entonces que la nación pudiese ser conquistada. Y Dios entonces se está colocando en una forma como a este hombre Ezequiel para que él advierta a la nación. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 33, versículo 1. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma a un hombre de entre ellos y lo ponen de centinela, verso 3, y este ve venir la espada sobre el país y toca la trompeta y advierte al pueblo, el que oyó el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre recaerá sobre él, pero si hubiese hecho caso, habría salvado su vida. Verso 6. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, y la espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de manos del centinela. Verso 7. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás, pues, la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Eso es entonces básicamente lo que Ezequiel tenía que hacer. Oír la palabra de boca de Dios, oír la palabra de instrucción que él debería entregar a la nación de Israel y advertirles de parte de Dios del peligro inminente que vendría si ellos entonces se mantuviesen en rebelión, en idolatría, y todo aquello entonces recaería sobre los hombres de este centinela que no es otro que Ezequiel. Ahora, el punto que quisiera mostrar esta tarde de Ezequiel tiene que ver con el instrumento que Dios usa para entregar el evangelio. El instrumento que Dios usa para entregar su mensaje. En el caso que hemos leído es precisamente Ezequiel. Allá en Ezequiel capítulo 3, verso 17, te he puesto por centinela, dice Dios a Ezequiel, para que él advierta el peligro, para que él entonces esté animando a la gente, para que la gente se acerque a Dios. En la actualidad, Dios ha seguido usando hombres y mujeres para anunciar su palabra. Vemos que en otro tiempo fue nuestro propio Señor Jesucristo, donde él advirtió a los judíos y de luego a la nación entera, después los apóstoles y posteriormente son los creyentes. Los creyentes, los cristianos, los que deben hacer este trabajo de centinela, de poder entonces ayudar a la gente a encontrar el camino correcto para llegar a Dios. Entonces, ese es el oficio, podemos decir así, entre comillas, que Dios quiere que nosotros desarrollemos en su pueblo para advertir al impío, para desarrollar en el incrédulo una relación con Dios. No tan solo nutrirnos y llenarnos de este conocimiento que no quiero decir que no sea bueno. Estoy diciendo que tiene que haber un consenso en el hecho de conocer la palabra de Dios y la responsabilidad que ella nos lleva frente a Dios.
Dice en el libro de Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 21, hablando Jesús acerca de los discípulos, dice, Jesús entonces les dijo otra vez, pasa a vosotros como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Está hablando acerca de los discípulos que estaban allí en aquel lugar donde Jesús se había presentado. Y él dice, así como me ha enviado el Padre, yo os envío. ¿Para qué? Para que ustedes también adviertan el peligro que eventualmente se va a enfrentar a aquellos que no quieren o no han escuchado de la palabra de nuestro Dios. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, leyendo el verso 42, la actividad que la iglesia tenía en el primer siglo era una situación bien interesante acerca de la distribución, acerca de la enseñanza del evangelio de nuestro Dios. Hechos capítulo 5, verso 42. Y dice, todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de predicar a Jesús como el Cristo. Cada día no cesaban de ir casa en casa enseñando acerca de la palabra de Dios. Entonces, me parece una labor que debiese también motivarnos a nosotros como centinelas de parte de Dios frente a un mundo que se deteriora y se desmenuza en la inmoralidad y en cuantos asuntos en los cuales nosotros hoy en día estamos advirtiendo. Dios, hermano, está usando hombres, mujeres, para advertir el peligro. Así que también hoy, Dios tiene hoy en la iglesia, en este siglo, Dios tiene sus centinelas, los hombres que deben advertir acerca del pecado, acerca de la consecuencia del pecado. Y eso lo hacemos a través de llevar a cabo la palabra de Dios, por medio entonces de advertir el peligro que vendría a aquellos que no obedecen el evangelio. Entonces te das cuenta que ser cristiano lleva consigo una responsabilidad, y la responsabilidad es no solamente que yo vaya a instruirme 4 años de plataforma, 12 años de cristiano, pero también que yo vea esta satisfacción, esta necesidad de poder compartir la palabra de Dios con aquellos entonces que hoy día están viviendo, como dice, sin Dios y sin Cristo en este mundo. Hermanos, si bien entiendo entonces, nosotros somos o debemos ser los centinelas de Dios. Sí, no sé si están de acuerdo, pero desde mi punto de vista, yo veo que Dios me ha puesto para que yo esté allí como un centinela, como una atalaya, para poder entonces advertir en peligro. Si eso es así, entonces mi pregunta es, ¿qué clase de atalaya somos? Mira que en el libro de Isaías, en el capítulo número 56, Dios está muy desconforme con los atalayas, que ellos no estaban advirtiendo el peligro, y está teniendo entonces palabras nada de gratas para poder entonces remover la conciencia y hacerles ver que el trabajo de ellos era un trabajo no efectivo. Estoy en el libro de Isaías, sin perder Ezequiel. Isaías capítulo 56 en el verso 10. Leo así. Sus centinelas son ciegos. Mira, ¿de qué vale? Sus centinelas son ciegos. Ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar. Soñadores acostados, amigos de dormir. Ahora, es como paradojal, o sea, ¿qué beneficio podría darnos tener una persona para resguardarnos que tuviese estas características? Ciegos, mudos, dice como perros mudos, o sea, lo mínimo que el perro puede hacer es advertir el peligro cuando viene una persona desconocida al frente. Pero si el perro es mudo, no podemos esperar nada de ellos.
Y dice que los centinelas que Israel tenía en aquel momento están siendo descritos a través de estos calificativos. O sea, no sirven de mucho. Por no decirlo, no sirven de nada. No hacen otra cosa entonces que saciarse a sí mismo. A través de estas características veo que son egoístas, pensando que no hay peligro, cuando el peligro es eminente. Está allí que nos demos cuenta, mirar hacia afuera y nos demos cuenta que el peligro, la delincuencia, los hogares rotos, tanta cosa que está pasando en nuestra sociedad. Y dice que estos centinelas entonces no brindaban ninguna seguridad. Las personas a menudo, todos nosotros, tenemos a nuestro alrededor amigos, vecinos, familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo. Ellos, déjenme decirle que muchos de ellos hoy día viven impíamente, inmoralmente, en una sociedad sin Dios y sin esperanza. Y nosotros callamos frente a eso. Aunque entendemos que la palabra de Dios debe ser anunciada, aunque entendemos que somos entonces hijos de Dios y debemos compartir estas buenas nuevas con aquellos que no han obedecido el evangelio. Pero la mayoría de las veces no lo hacemos. Y nos conformamos entonces o nos sentimos cómodos con nuestras labores de asistencia paulatina a los servicios de adoración, como que esa fuese nuestra única actividad como cristianos. Nuestro deber, hermanos, es amonestarles, advertirles de parte de Dios. Ezequiel 3:17, Dios dijo a Ezequiel, adviérteles de mi parte. O sea, no es algo simplemente que se nos ha ocurrido o que el hombre debe obedecer a lo disponible o a lo que esté nosotros diciendo. Es Dios que toma posesión en nosotros para poder entonces darnos cuenta del peligro en el cual nuestra sociedad está inserta. A través de la palabra de Dios, los hombres son amonestados. Y son amonestados por Dios y de parte de Dios, hermano. En primer lugar, Dios tiene un mensaje claro para el hombre pecador. Dios no es evasivo, no tiene doble lectura. Dios tiene un mensaje que es claro. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Cuando yo dijera al impío, ciertamente morirás, si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Fíjate que yo veo aquí una situación que es bien interesante de abordar. Él morirá y de allí la advertencia de parte de Dios. Y estas palabras, más que expresar un castigo, están expresando una consecuencia de la propia desobediencia del hombre. ¿Me entiende? Es la consecuencia de su propio mal vivir. Es la consecuencia de su pecado. Entonces que se han separado de Dios y Dios entonces lo que hace, consecuente con lo que él ha dicho. Si tú le adviertes, si no le adviertes al hombre, el impío no saldrá de ese mal camino. Si tú no le haces saber la verdad de la palabra de Dios, ese impío morirá por su iniquidad. Pero ojo, dice el Señor, yo demandaré su sangre de tu mano. O sea que yo veo una doble lectura. Y esa doble lectura es que el hombre es responsable, pero el atalaya también es responsable. ¿Por qué? Por no haber advertido el peligro, la inmoralidad acerca de la cual mi vecino, mi compañero de trabajo está inserto. Entonces, más que un castigo, es la consecuencia de su propio pecado. Si el impío no fue advertido de su iniquidad, pues entonces va a morir, va a sufrir la consecuencia. Pero también aquel que no le advirtió.
¿Recuerdan ustedes el caso de Adán y Eva? Dios simplemente dio una advertencia. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comiera, ciertamente morirás. Y ahí está, claro, preciso, y 3:17, sin confusión alguna. El día que de él comieses o comieres, ciertamente morirás. Entonces, ellos sufrieron, Adán y Eva, la consecuencia de su propio pecado, la consecuencia de su propia desobediencia a Dios. Y eso es lo que sucede hasta hoy día de hoy, hermano. Hasta el día de hoy el Señor sigue dando ese mismo mensaje para el pecador. Por ejemplo, hemos visto Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. La paga, la consecuencia del pecado será la muerte. Será la separación eterna de parte de Dios con el impío. Entonces, él debe ser advertido. Él debe de ser llamado para que este hombre pueda conocer la voluntad de Dios. Y si así no fuera, yo entonces librarme de la consecuencia de no haber advertido al pecador. Hermano, el hombre necesita saber lo que producen las malas obras delante de Dios. Y saberlo de una forma clara. Porque hoy día la gente se confunde y quiere, no sé, tener a Dios como un benefactor espiritual. Y debemos entonces advertir a la gente cómo esto, la desobediencia, afectará su destino eterno. El impío, el incrédulo, necesita saber del peligro en el cual se encuentra hoy en día. Porque va a llegar el momento que el impío será juzgado. Y ahí está. La Biblia ya lo ha dicho. Y yo debo ser capaz de transmitir esta verdad a aquellos que hoy día yo conozco, que me muevo a diario en medio de ese círculo. La Biblia dice que está establecido de parte de Dios, Hebreos 9:27. Está establecido por Dios que vamos a morir una vez y después de esto va a venir el juicio. Yo como atalaya, como responsable del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debo hacerle presente esto al inconverso. El inconverso necesita saber. El inconverso necesita enterarse de todo esto. El inconverso necesita saber que él debe de arrepentirse. ¿Y cómo lo va a saber? Por los atalayas, por los centinelas de Dios, por ti, por mí, que debemos entonces tomar el lugar que hoy día Dios nos ha dado. Dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Entonces, todos nosotros sabemos esa historia, pero debemos ser capaces de poder forjar el interés, de poder forjar entonces el entusiasmo, sentirme que yo debo ser parte de esta iglesia que debe anunciar la obra redentora de nuestro Dios. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de mensajeros somos nosotros? ¿Qué tipo de atalayas somos nosotros? ¿Vemos venir el peligro porque eso es eminente? ¿Vemos venir entonces que la sociedad se derrumba? Pero preguntamos, ¿qué debo hacer? Hermano, lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos, es predicar el evangelio y con claridad, llamarle al pecado por su nombre y no tratar de poner palabras que vayan a suavizar aquello que Dios condena, porque las consecuencias de parte de Dios serán serias. Algo hermoso de parte de Dios, hermano. Él ofrece el rescate.
Él ofrece salvar a aquel que va por un camino equivocado y que pronto entonces quiere revertir su maldad. Debemos entonces, para que el impío sea apercibido de su mal camino, para que el impío viva, como dice el versículo 18. Dice, para que el impío no sufra la consecuencia de esta maldad, de esto. Él ciertamente por su impiedad morirá, si no se le advierte, si no se le habla, si no se le advierte que va por un camino equivocado. El fin de él será la muerte. Ese impío morirá por su iniquidad. Entonces, es la labor. Y déjame decirle que esto tiene como una doble lectura. Dios tiene un mensaje claro. Dios tiene un mensaje que es justo. Dice en el versículo 20, y cuando un justo se apartare de su justicia y cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado y las obras de justicia que había hecho no le serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Aquel justo que se aparta de la justicia, y hacerlo implica la muerte. Dice que él morirá por su pecado y su justicia que había hecho no le vendrá ni siquiera en memoria. No. Y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Nuevamente, el justo, el hombre que hoy persevera en la gracia de Dios. Y note usted que lo que pierde el justo por hacer lo malo, hermano. A veces pensamos que estamos bien y que esto para mí es algo del pasado, que no me podrá hacer algún daño. No, hermano. Dice que si el justo puede caer en pecado y si este justo no se arrepiente y si este justo no es llamado nuevamente a obedecer a Dios, ambos van a morir. Note usted entonces lo que el justo puede poner en riesgo. Toda su vida llega a ser una completa perdición si muere en pecado. Todo lo bueno que él hizo no existirá. Aún su nombre será puesto en el olvido. Entonces, los cristianos debemos amonestarnos, hermanos. Y debemos amonestarnos, debemos advertirnos del peligro que hay en aquellos que hoy en día tienen la osadía de apartarse de Dios. Ellos ponen en riesgo su vida espiritual. La palabra de Dios debe ser anunciada. Debemos instruirnos, debemos advertir a nuestros hermanos el respeto a Dios. Debemos advertir a nuestros hermanos para que ellos tomen tiempo para que practiquen la santidad y la justicia de Dios. Que aparten tiempo para ser justo. ¿Y eso quién lo va a hacer? Lo vamos a hacer nosotros, los hijos de Dios. Nos vamos a animar, nos vamos a respetar, nos vamos a incentivar unos a otros. Porque si no lo hacemos, seremos juzgados de parte de Dios. Dice el libro de Ezequiel que el impío y el justo van a morir. Pero hay dos contrastes en esto. Si el impío muere en su iniquidad, él habrá perdido su alma. Pero si el centinela ha hecho su labor de predicar el evangelio y el impío no quiere obedecer, el centinela será librado de parte de Dios. Tú habrás librado tu alma. Versículo 21. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque y no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú habrás librado tu alma. Entonces, el asunto de predicar la palabra de Dios, hermano, es algo que nos afecta a todos. Y nos afecta negativamente
si no llevamos a cabo el patrón de la ordenanza de nuestro Dios. Y nos afecta positivamente si lo llevamos a cabo. Es decir, libramos la vida del incrédulo y libramos nuestra propia alma. La realidad de todo esto es que probablemente, hermano, habrá muchos cristianos condenados. Y no por ser borrachos, ni adúlteros, ni mentirosos. Déjeme decirle, hermano, sino por no predicar la palabra de Dios, por desobedecer un mandamiento que Dios nos ha dado, por no llevar a cabo la advertencia de parte de Dios, que no es opcional, que no es algo en la cual vamos a hacerlo en ciertas situaciones. No estamos predicando para llenar local o para jactarnos de cuántos hemos convertido. No, estamos predicando, hermano, para salvar el alma del incrédulo. Estamos predicando para salvar el alma como dice acá, del impío. El alma de aquellos que viven en pecado, hermano. El local puede contar con mucha gente, pero me pregunto a cuántos de ellos hemos predicado nosotros. ¿A cuántos de ellos hemos nosotros animado? ¿A cuántos de ellos nosotros le hemos dado una palabra de aliento? ¿A cuántos de ellos nosotros hemos estimulado para que ellos puedan proseguir en esta labor hermosa de anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo? Termino leyendo Primera de Corintios capítulo 9, verso 16. Pablo decía, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Yo creo eso, hermano, que tenemos una responsabilidad delante de Dios frente a aquellos que están viviendo impíamente en este mundo. Si esta verdad entonces logra penetrar en nuestra mente, si esta verdad logra penetrar en nuestras vidas, no podremos entonces de dejar de predicar la palabra de Dios. Habremos librado nuestra alma, cumpliendo con nuestro deber. Nuestro deber está allí, de salvar a aquellos que hoy día caminan en un mundo como zombies. La palabra de Dios, hermano, debe ser anunciada, porque Dios nos ha llamado precisamente para eso. Porque a través de ella los hombres son amonestados, porque seremos juzgados de parte de Dios si no lo hacemos. Entonces yo con mucho cariño quiero invitarles, hermano, para que tomemos entonces como nuestra responsabilidad frente a lo que Dios nos ha enseñado. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y encontrarán entonces que hacer la obra de Dios nos traerá un bienestar, una felicidad. Nos regocijamos cuando alguien que yo he instruido en la palabra de Dios puede obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos salvado un alma. Hemos ayudado entonces para que alguien se pueda reencontrar con nuestro Dios. Tenemos grande trabajo, hermano. Hermano Ernest y hermano, muchas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias, hermano Sergio, por habernos traído este muy lindo y mensaje y una palabra de ánimo, de exhortación para todos nosotros que, como decía usted bien ahí en su estudio, en su presentación, nosotros estamos haciendo el trabajo del centinela, estamos haciendo el trabajo de aquel que guarda, de aquel que cuida, ¿ya? Así como dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, es lo que hace justamente aquel que cuida un recinto, un lugar. ¿Para qué? Para estar siempre prestos a cualquier necesidad y cualquier advertencia, y las advertencias las está entregando el Señor en este caso. Gracias por ese lindo tema. El Señor le bendiga, hermano Sergio. Vamos entonces ahora a tener una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a pasar a las novedades de aquellos que han llegado a través de Facebook Live a escuchar este interesante tema del día de hoy. Quiero pedir a nuestro hermano Gilbert. Hermano Gilbert, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, gusto de saludarlo. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas noches. Ya lleno de una oración, hermanito, por favor. Amén, gracias por la oportunidad. Bueno, Entonces, no recordamos los motivos que fueron dichos al principio, ¿no? um, Pero quizás yo por el no- tiempo no, solamente a manera de resumir. a Amén. manera de resumir, hermano. Gracias. Ok. Padre de amor, Señor, delante de tu presencia, nosotros, tu pueblo, esta noche te invocamos a ti, Señor, para darte gracias infinitas por el regalo de la vida, por podernos encontrar, Señor, con este propósito, que no hay mejor propósito, Señor, para este tiempo, para nuestra vida, que buscar tu rostro, que abundar en tus cosas, Señor, que llenarnos de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por todos los hogares aquí representados, por cada uno de nuestros hermanos, algunos habituales, otros de visita. Señor, te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos y pedimos para sus corazones una atención muy especial y que tú, en tu misericordia, Padre, estés atendiéndome especialmente las peticiones que fueron dichas al principio, papá. Delante de tu rostro, Señor, esta noche, para pedir no solamente por los que aquí estamos, Señor, porque estamos a salvo, Señor, sino sobre todo por los que no están, por los que de alguna manera esta noche le fue imposible asistir, pero sobre todo, Padre, especialmente por los que aún no te conocen, como nos decía el hermano. Señor, cuántas motivaciones debemos encontrar para predicar el Evangelio. Recuerdo que cuando de las primeras veces que asistí a esta plataforma, precisamente ese era el tema, y había un hermano que intentaba buscar dentro de la gama de motivaciones, y él hablaba de su opinión personal. Señor, y por gratitud, y por esta responsabilidad de que hoy nos habla el hermano, Señor, que tenemos delante de tu rostro por una fe individual. Señor, ayúdanos a encontrar cualquiera de esas motivaciones, Padre, pero que seamos capaces, Señor, de anunciarnos. Decía el apóstol, que seamos mensajeros tuyos a tiempo y fuera de tiempo. Que no sea un razonamiento humano, Señor. A veces nos toca vivir situaciones como la mía, Señor, donde es difícil encontrar una comunidad, no en el sentido de para practicarla, sino para compartirla por todos estos temas del idioma, de, de lo que ha sufrido la doctrina, Señor, acá. Y realmente no hay razonamiento, no hay motivo humano para detener esa obra. Aún para mí me sirve. Y le sirve para cada uno de nosotros los que tenemos la iglesia allí, donde estamos, Señor, donde tenemos una familia, donde tenemos una compañía, Padre, como dice la ilustración, los que tenemos una llama que compartir, el fuego del amor, Señor, que viene de tu presencia, de la vida renovada. Pero en cualquier caso, Señor, que nosotros nos comprometamos y nosotros de ninguna manera nos vayamos de este mundo con alguna deuda, como dice este profeta, Señor. Que nosotros retomemos esa llama de la salvación, de la restauración, Señor, de retomar, Padre, aquello que aquella primera generación de cristianos llevó tan bien. Y desde Jerusalén hasta el Ilírico, decía el apóstol, todo lo llenado, Señor, de la salvación que hay en tu evangelio. Así que gracias infinitas, Señor, por este llamado. Gracias por esta plataforma que se ocupa, Señor, de comprometernos con estas verdades. Y bueno, Señor, acuérdate de hacernos misericordia, Señor. Acuérdate de confirmarnos en tus promesas, Señor. Acuérdate de este deseo de más que ser un hablador, un palabrero, como decían de Pablo, ser un ejemplo, Señor. Ser un ejemplo para vivir tu evangelio y, Señor, para comunicar, Señor, la ternura de tu presencia, que viene de tu presencia, Señor Jesús. Así que toda esta noche, Señor, por la sangre de Jesús y para sus méritos, decimos amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano, por la oración.
Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor. Bien, hermanas, hermanos, buenas noches. Aquí tenemos algunas visitas también en Facebook. Dice que estuvo la hermana Rubiela Cortés López, Mercedes Salas, Petra Barrón, Seila Soto, Feliciano Herrera, Luis Gutiérrez, Arnulfo Cárdenas Tovar y Susana Treviño. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo el hermano Sergio hoy día, que es edificante y provechosa para nuestras almas. Quiero decirles que había puesto yo en Facebook un saludo y muchas bendiciones para las hermanas y hermanos que nos acompañan por medio de Facebook. Respondió la hermana Susana Treviño y dice, gracias hermano Néstor, también saludos y muy buenas noches para todos. Muy buen tema, lo veré completo en la repetición. Queremos invitarlos en Facebook de Néstor Sánchez, pueden volver a escucharlo, y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Eso es lo que tenemos por hoy día, Ernest. Ok, hermano Néstor. Dice aquí el chat de la plataforma, dice, voy a leer desde el principio, dice, la hermana Jenny Gómez, dice, muchas gracias mi hermano Sergio por el estudio, excelente exhortación, feliz noche, Dios les bendiga. La hermana Luz Ari también dice, gracias hermano Sergio por el excelente mensaje, Dios te bendiga siempre, a tu familia también. Nuestro Padre Celestial nos ayude a predicar su santa palabra sin miedo y con valor. Bendiciones para todos de Dios. Gracias hermana por su mensaje. Y la hermana Vidalia dice, muchas gracias mi hermano Sergio por tan excelente mensaje. Pasemos todos una feliz noche hasta mañana, si Dios permite. Gracias hermanas y a todos los que nos han dejado sus mensajes también aquí en el chat de la plataforma de estudios bíblicos que dice la Divina Respuesta. Vamos a pasar entonces a los comentarios, hermana Mayra, desde Catacaos, Perú. Bajo Sí, la de manita, Catacaos, hermana Mayra. Perú. Ahí está, ahí está. Hermanos, buenas noches. Buenas Siempre noches. es un gusto saludarles y ver que nos recuerdan con gran cariño. Muchas gracias al hermano Sergio. Es muy verdad y bastante reflectivo. A veces no nos ponemos a poner a pensar en esto, ¿no? Pero es muy importante hablar y seguir evangelizando con denuedo, sobre todo, ¿no? Y con valor. Muchas gracias. Yo quería aprovechar la oportunidad para pedirle oraciones por la hija de la hermana Rosita. Ella se llama Xiomara Sandoval y le han diagnosticado artrosis juvenil y se encuentra delicada. Entonces yo quisiera pedir sus oraciones por ella, por favor, a cada uno de ustedes. ¿Cómo se llama el hermano? Bueno, hermanita, muchísimas gracias. Xiomara Sandoval es Xiomara hija de la Sandoval. hermana Ya, Rosita. El hermano Néstor la conoce. Sandoval. Ok. Bueno, Y hermana, hermanos, muchas gracias y que tengan una muchísimas, feliz noche y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Un abrazo. muchísimas gracias, hermana Mayra. Gracias Dios le por bendiga, hermana. el Buenas noches. comentario y vamos a orar Gracias, Saludos. por hermanita. Xiomara. Muy bien, pues, gracias. ¿Alguien más desea emitir algún otro comentario? Ya sea del estudio que hemos escuchado el día de hoy. Sí, hermano, yo le Hermanita doy Yolanda. gracias, hermano, por el estudio que nos dio, porque nos anima bastante. Aunque yo ya prediqué bastante, pero tengo que seguir hasta que Dios me recoja. Siempre Amén. hablar de Dios con las personas. Sí, hermano, le pido a Dios que Dios siempre me ayude. Así es. Muchísimas gracias, hermana Yolanda. Efectivamente, ha sido una palabra de ánimo la que hemos recibido hoy día y tenemos que seguir predicando hasta que las ganas, hasta que el cuerpo nos dé. Así es. Nuestro hermano Gilbert ha puesto también un texto aquí que está ahí en Hechos 26, 20 al 23, ¿no es así? Dice, sino que anuncia primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo. Muy bonito texto, hermano, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Nuevamente agradecemos a nuestro hermano Sergio por haberse dado el tiempo y habernos presentado este hermoso tema que nos muestra cómo debemos ser de vigilantes, de centinelas y de anunciadores
de lo que viene más adelante que el Señor traerá para que todos procedan al arrepentimiento antes que ya sea demasiado tarde. Gracias, hermano Sergio. Muchas gracias a Hermanito todos los Ernest. hermanos y visitas que han estado a través de Facebook Live también. Gracias por apoyar esta plataforma con su presencia. Y, hermano Ernesto, ¿quiere decir algo? Hermanito Ernest. Hermanito, Eso iba a decir justamente. mire, Estamos pues claro, faltando. yo estoy pecando por eso. Ya, hermana Doris. Buenas noches, hermano Néstor. Buenas noches, hermanita. Sí, quiero darle las gracias al hermano Sergio. Muy buena meditación, una exhortación, porque de verdad que tenemos que predicar el evangelio. Si el Señor le dijo a sus discípulos que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, el que crea y se bautice será salvo, y el que no será condenado. Y nosotros, pues ahora no están los discípulos de Jesús, pero estamos nosotros para predicar el evangelio a toda persona, a todas, ya sea abuelita, joven, señora, señores, y hay gente para predicarles. Si escuchan, amén, y si no, pues ya cumplimos nosotros, ¿verdad? Eso es lo que le quería decir al hermanito Sergio y hacerle una preguntita. Manito Sergio, ¿centinelas es igual que atalayas? Igual. La misma cosa, hermanito Sergio. Sí, mi hermana, es lo mismo. Se usa diferentes formas, pero era aquel hombre que tenía que advertir entonces en esas torres grandes que colocaban para precisamente advertir el peligro. Pero es lo mismo, ¿no? La misma cosa. Oh, muy Sí. bien, hermanito Sergio. Muchas gracias. Que Dios me lo siga bendiciendo y que tengan una feliz noche. Bendiciones para toda su familia. Un abrazo. Igualmente usted, hermana. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias, hermana Doris, por su comentario. Muy bien, estamos llegando hasta aquí por el día de hoy, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a continuar entonces al día de mañana, viernes 11 de abril, si Dios lo permite, a la misma hora, en el mismo canal, con las mismas contraseñas para entrar a este canal de Facebook, de Zoom. Y cuídense mucho, que tengan muy buenas noches, que el Señor les acompañe, que tengan un buen descanso reparador. Y si es voluntad del Señor, el día de mañana nos volveremos a ver aquí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Bye, hermano. buenas noches. Sergio. Amén. Bye, Bendiciones chao. para todos. Pasen buenas noches. Buenas noches. hermano. Igualmente, hermano. Buenas Amén, noches. hermano Mario. Felices Qué gusto sueños. verlo. Igual